Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchillo y estamos en un nuevo vídeo en ¿por qué es tan importante Neuvillette? Dejadme en los comentarios el siguiente personaje que queráis que traiga esta miniserie, ya que es distinto al qué pasa con, que cuenta la cronología y la aceptación por la comunidad, el proceso a lo largo del tiempo de un personaje y de los equipos, las investigaciones, el lore, no del juego, sino el lore del personaje para con todos los jugadores de Genshin. Y esta vez os quería traer otro formato distinto llamado ¿por qué es tan importante? Y dos puntos, el personaje. En este caso, hoy traemos a Neuvillette. Vamos a ver por qué es tan fuerte. Obviamente esta sección va a estar muy limitada solo a los must pull o a los 10 mejores personajes de Genshin Impact. Y vamos a ver los factores por los cuales son personajes tan aceptados, tan fuertes, tan útiles, tan necesarios en un juego gacha. Y sobre todo, ¿por qué os dejáis las billeteras? No porque tenéis que hacerlo, sino porque seguramente ya lo habéis hecho con algún personaje. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, más directos link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con ¿por qué es tan importante Neuvillette? Bien, el lore, como dije, es algo aparte que tendréis en el juego los que habéis hecho la historia, y los que no, os lo recomiendo encarecidamente, concretamente con Neuvillette. Pero dentro de la aceptación y evolución del personaje tenemos que al principio tuvo un abismo que le benefició mucho, pero enseguida todo el mundo se dio cuenta de que es un personaje increíblemente fuerte. Creo que todos diréis, Phil, porque está roto, punto, se acabó el vídeo. Gracias por ver el vídeo, tener muy buen día, no sé, mini, cuidaos mucho. No, mentira, podría haber sido un vídeo así, pero no. Neuvillette es un personaje carry que no solo ha venido a power creepear, como hablé en un vídeo anterior sobre el power creep, que está por aquí en pantalla, súper interesante, que os gustó muchísimo, gracias por el apoyo a ese vídeo, sino que además tuvo dos puntos a favor. Punto número uno, que power creepeando no pisó el rol de otro personaje, es decir, es un carry hidro, pero hace cosas distintas que el resto de carries hidro, por un lado. Número 2, generó sus propios equipos, que esto es muy interesante y se nota que lo han estudiado bastante, y que los jugadores de Genshin agradecen muchísimo que cada personaje no venga literalmente a sustituir o desplazar directamente a otro, aunque esto sí ha ocurrido dentro de Genshin, sino que cada personaje tratan de trabajar muchísimo en que tenga sus propios equipos, su propia mecánica, etc. Neuvillette tiene un daño potencial él solo increíble. Neuvillette posteriormente con Furina y luego un Anemo para el Sombra Verde, que puede ser Xianyun o Kazuha, habilitando nuevos equipos, y aún con una posible mejora en el futuro con Clorindo o algún otro personaje en el último slot junto a Furina y un Anemo para el Sombra Verde, el potencial de ese daño no tiene sentido, y junto a los equipos de Sino con constelaciones son uno de los techos actualmente más altos de Genshin Impact, junto a Gaming además. Y sé que esto suena muy raro, pero literalmente Furina C2 con Kazuha C2 o con Xianyun con Sombra Verde y luego el último sub DPS, o simplemente la core de monohidro de Neuvillette C1 arma, Furina C2. Y esto es hablando de techos. Cuando digo techos es techos. Cuando digo techos es lo más top de Genshin Impact, sin irnos a las C6, que eso sí es irreal. Pero personajes C1 arma o C2 sin arma sí son cosas que en un rerun, si os organizáis bien y no queréis tirar por todo con una ansiedad que os va a llenar todo el cuerpo, se puede conseguir incluso de manera free to play, como repito, una buena planificación y organización. Entonces, disclaimers aparte, que siempre que hablo de estas cosas alguien me dice que tú dices que hablo de techos. Luego también hay cosas a C0 y demás, y he hablado en las tier list de equipos meta y en vídeos específicos de eso, personajes con comparaciones a C0, a C1 o a C2 en distintos equipos y si es mejor o peor. Pero el caso, Neuvillette se va directamente a uno de los 3 mejores equipos del juego, uno de los techos más altos actualmente de todo Genshin Impact. Ya hablamos de muy buena construcción y constelaciones, pero como digo, la core solo de monohidro de Neuvillette, Furina y un Anemo para el Sombra Verde al hidro ya es de base, solo con 3 personajes, la core literalmente más potente de todo Genshin Impact. Luego, la facilidad de construcción. Me explico y cuidado. Sabemos que en Genshin Impact hay 2 grupos de personajes, y últimamente, como hay mucho estrés y mucho rechazo de la gente hacia la resina de los artefactos, los jugadores en este grupo suelen posicionarse en un lado bastante claro, pero todos entendemos el funcionamiento. Estos dos bandos son el bando de lo que se construye facilito, es decir, Baizuge va a triple vida,
o Kokomi que va a triple vida, o Kuki que va a triple maestría, o Kazuha que va a triple maestría. Hay que buscar un poco de recarga en substats, en Baizu mucha recarga en substat. Y luego están los personajes como por ejemplo Xiangling, Neuvillette iría más en ese lado, ¿no? Y el resto de personajes que también son muy importantes, que debes buscar pues proporción crítica, recarga de energía, maestría elemental y bueno, los que la gente considera más complicados. La cosa es que Neuvillette, estando en el lado de, obviamente, necesitar proporción crítica, recarga de energía, pero no tanta, y una cantidad de vida por ciento en su stat alta, no requiere de muchos más substats. Es decir, dentro de estar, no en el que va súper fácil de construir sin mucho sentido, o sea, sin mucha dificultad, sino estar en el lado de probabilidad crítica, daño crítico y necesitar un montón de cosas, como utiliza el set de cazador fantasmal, ya tiene un montón de probabilidad. Como él escala con daño crítico, ya tiene un montón de daño crítico al subir de nivel. Pero es que encima las armas que puede usar, aparte de su arma, que no todo el mundo la tiene, tienen proporción crítica. Es decir, el arma del pase de batalla, que es increíblemente poderosa para Neuvillette, o el resto de armas que se podrían usar, como la Sinfonía de los Merodeadores, que es una de las mejores para Neuvillette, aunque no aproveches el bufo de ataque por ciento de los 3 que hay. Es una de las mejores armas y te da daño crítico. El pase de batalla actual de Fontaine, la segunda, es el segundo catalizador, el nuevo te da 36 de probabilidad. Con lo que tiene relativamente sencillo construir proporción crítica. Y de hecho, hablando de estos personajes que al final van triple vida o algo así, Neuvillette de hecho va vida, cáliz de hidro y otra vez casco de vida. Repito, reloj de vida, cáliz de hidro y otra vez casco de vida si lo construís correctamente, porque os va a sobrar tanta proporción que os vais a sobrepasar de lo necesario en proporción y es mejor en muchos casos llevar un casco de vida que muchísimos lleváis. Esto, repito, no es una build de Neuvillette, la build de Neuvillette la traeré seguramente pronto antes de que salga. Estoy deseando sacar mi Neuvillette C1 que no tengo, esquipeé y al principio me notaba algo reticente y comenté cuidado con Neuvillette porque podría llegar a estar inflado por el hecho de los bufos del abismo. La realidad es que no estuvo inflado, es un sinsentido. Y Neuvillette está en el bando de la fácil y sencilla construcción. Por último, Neuvillette es tan importante porque tanto en potencial de techo con constelaciones como a nivel de baja inversión en cuentas nuevas, como en predisposición de equipos, como sin equipos dedicados a él, es el carry que actualmente mayor desempeño nos da en Genshin Impact. Hace poco, y tendréis una imagen por aquí, hice una tier list de los must pull y la separé en soportes, must pull global, es decir, los más fuertes del juego. Luego puse una tier de carries y una tier de healers o algo así que os expliqué que habían perdido algo de valor. Y Neuvillette, como visteis, lo puse creo que el primero en los carries, por encima de, creo que fue Raiden y Ayaka. ¿Y por qué es esto? Porque es el más versátil, porque como todos sabéis, se puede jugar solo literalmente, pero luego a nivel de equipos no es obligatorio llevarlo con Furina, como otros personajes que sí necesitan casi un personaje a su lado, como Ayaka con Shenhe, como Raiden si no vas en la core de Raiden National o Raiden Hyper Carry, sino que Neuvillette se puede o no jugar con Furina, se puede o no jugar con Kazuha o con Xianyun para una Nemo Sombra Verde, se puede jugar en un equipo de Nahida Deji, aunque os parezca muy raro, haciendo una quemadura sobre, o sea, haciendo un vaporizado sobre la quemadura del enemigo, y este equipo funciona muy bien si vuestra estrategia es C2, con lo cual esto es muy condicional, pero es un 5 estrellas del permanente que podría ir saliendo en cualquier momento. Pero volviendo al tema, tiene versatilidad, tiene dos equipos increíblemente potentes que no dependen de un personaje concreto. Se puede jugar solo, se puede jugar sin equipo, se puede construir mal y que haga su trabajo, se puede construir bien y que te pase las alas él solo sin equipo. Y Neuvillette es el actual carry con mayor potencial tanto en bajísimos recursos y cuentas nuevas como a nivel de techo y la guinda del pastel. Neuvillette no es un personaje que requiera obligatoriamente C2 y arma o hasta C3 y arma como Raiden para techear, sino que Neuvillette con su C1, que es lo más importante que tiene, para activar la tercera carga del talento del daño ataque cargado por el tema de las reacciones con el equipo, y que te dé esa resistencia a la interrupción, obviamente para que no te interrumpan tu fuente principal de daño, que es el cargado, ya con la C1... y el arma del pase de batalla alcanzas cerca del 80 y mucho por ciento del potencial de Neuvillette. Es decir, ni siquiera es un personaje que se pudiera considerar pay to win, que solo techea, por ejemplo, Sino si tienes la C2 de Nahida y la C2 de Furina, o Raiden si tienes la C3 y C3 con The Catch, no hace falta el arma, sino que Neuvillette C1 y ya con arma de 4 estrellas es una salvajada.
Así que por esto a día de hoy es tan importante Newbie. Mucha suerte, que pronto llega el banner. Os haré un ¿qué pasa con Newbie? Os haré la build de Newbie, que tengo muchas ganas. Y sobre todo os deseo infinita suerte, y más si dais like y os suscribís. Si explotáis los comentarios de este vídeo, tendréis un doble Newbie para asegurar la C1. O los que tenéis C0 tendréis esa C1 asegurada. Es más, la C2 ni siquiera es tan fuerte ni tan importante en Newbie. A veces es un pelín más de daño, pero hasta podría llegar a sobrar por desequilibrarte los subes. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir una más de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por haber disfrutado el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chao.